Comenzando a correr por las calles, un chico ciertamente alto, de cabello castaño y ojos cafés parecía tener prisa. Su complexión no era delgada pero tampoco ancha, jadeaba levemente debido a la gran distancia que llevaba. Que se me ocurra levantarme a esta hora de la mañana me parece increíble, no aprendo mi lección. Con ese pensamiento era claro su destino. Iba de camino a la escuela y era su último año, faltaba poco para que fuese a estudiar la preparatoria. Viendo la escuela a la lejanía, la potencia de sus piernas había comenzado a aumentar. Jadeó un poco mientras miraba el reloj en su muñeca. Bien, llegué a tiempo, aunque estoy agitado por venir deprisa. Caminando tranquilamente, vio a alguien que lo miraba de brazos cruzados. Nakamura-kun. Sensei. Frente al joven Nakamura se encontraba su profesor, ambos se conocían debido a incidentes en el pasado junto a Nakamura, el chico castaño. ¿Llegué a tiempo, no me dirá nada o sí? El profesor suspiró ante la pregunta de Nakamura. Solo ve a tu salón de clases. Asintiendo, el chico comenzó a caminar. El profesor había notado algo. Nakamura-kun, esa cortada en tu muñeca es por... Mirando a su muñeca, Nakamura solo diría. Un incidente, resulté herido pero nada serio, sensei. Sin decir otra palabra, el chico fue a su salón de clases. Entrando por la puerta miró a sus compañeros, no dijo nada para sentarse en su respectivo lugar. Pasados los minutos, el profesor de la respectiva clase había llegado. Nada interesante había pasado. Nakamura era un alumno común y corriente, no tenía las mejores notas pero tampoco las peores. Pero había algo muy claro que lo diferenciaba del resto de su clase. Hacía ya décadas atrás había nacido un bebé en chica, la primer particularidad en todo el mundo había llegado. Desde entonces cada vez era mucho más normal el ver a personas con particularidades, llegó hasta tal punto que el 80% de la población mundial tenía una, algunas eran sumamente fuertes, otras raras, débiles, había muchas descripciones para el gran número de particularidades en el mundo. ¿Cuál era la de este chico? Como anteriormente se había dicho, el 80% de la población mundial contaba con una. Ese otro 20% no tenía particularidad alguna. Nakamura estaba dentro de ese 20%, él no tenía particularidad alguna y era un humano raro, ya que lo común sería tener una. Sabiendo eso, a Nakamura le daba igual, además de que usarlas por las calles era algo totalmente ilegal, ¿qué sentido tenía? Para él no le veía mucho sentido a tener alguna para posiblemente no usarla, más aún sabiéndola de sus padres. Simplemente vivía su vida a su modo y así la disfrutaba. Pese a todo lo que había vivido por no tener particularidad. Y sin más, las clases habían comenzado. Ustedes son alumnos de tercer año, es hora de pensar seriamente sobre su futuro. Les he pasado muchos folletos sobre eso, pero... Ustedes quieren entrar al curso de héroes, ¿cierto? ¿Sí? Todos en el aula de clases había respondido a eso. Con las particularidades, el trabajo de héroe había nacido, aquello que parecía ser tan lejano y solo en la ficción había llegado a la realidad. Pero así como habitaban héroes, habitaban villanos, gente la cual usaba su particularidad para la maldad, ya sea desde cosas pequeñas hasta grandes cosas, había mucho tipo de personas en ese mundo. Profesor, no nos ponga a todos en el mismo grupo. No estaré en el fondo junto a todos estos rechazados. Alguien de cabello rubio cenizo había hablado. El resto de alumnos se habían quejado debido a eso. Su nombre era Katsuki Bakugo. Oh, es verdad, tu intención es el entrar a la preparatoria UA. El sensei había dicho aquello, todos en el salón habían quedado sorprendidos, el entrar a esa escuela era algo sumamente difícil, pocos eran los privilegiados con la oportunidad de entrar a tal lugar. Es por eso que todos ustedes son unos extras, yo soy el único dentro de esta escuela que puede entrar. Ya pasé la prueba simulada. Definitivamente superaré a All Might. Mi nombre será escrito dentro de la lista de los más ricos. Todos miraron a Katsuki Bakugo debido a esa fuerte declaración. El timbre sonó. Entonces alguien se había levantado. Nakamura había salido del aula de clase sin interés aparente. Todos buscan ser héroes, por eso, de cierto modo me molesta que se use como profesión, ¿dónde quedó el hacerlo por los civiles y protegerlos? ¿Lo hacen con esa intención o solo lo hacen por fama? Sea el caso que sea, no me importa y tampoco lo pensaré más. Nakamura solo reconocía a un héroe por encima de todos, el único que en verdad podría respetar. Ese era All Might. El héroe número uno que había estado al servicio más allá de 25 años, había reducido un 70% la criminalidad en todo Japón.
Nakamura, al haber nacido ahí, claramente estaba al tanto sobre eso, pero él entonces se hizo una pregunta. Si había un héroe como All Might, ¿por qué no había más así? En el momento cuando pensó eso, había perdido toda razón para confiar en los héroes. Él seguía con su vida mientras los héroes seguían con su trabajo, sea cual sea el motivo que ellos tuvieran, mínimo derrotaban a los proclamados villanos. Así que era lo de menos. Caminando por las calles, miraba al frente. ¿Qué me pidió mi madre para llevar a casa? Cierto, comida para el perro. Teniendo un destino claro al cual ir, caminaba mientras se ponía unos audífonos en sus oídos. Mientras él caminaba, en otro sitio ocurría algo. Algo que parecía lodo verde se movía. Los ciudadanos parecían algo aburridos. Alguien de gran altura, sonriente y de camiseta blanca aparecía. Mientras los ciudadanos miraban a aquella persona que parecía ser lodo verde, esa persona de gran altura habló. Hay un fin para ellos, porque yo estoy aquí. Sin dejar de sonreír, la acción comenzaba. Mirando las distintas comidas para mascotas, Nakamura entrecerraba los ojos. ¿Cuál es mejor para ellos? No lo sé, supongo que esta por tener más nutrientes y demás. Bueno, es solo un pequeño costal, tampoco quiero ir cargando alguno tan grande hasta casa. Diciendo eso y pagando, salió del supermercado para seguir caminando. ¡Qué aburrimiento de día! Bueno, al menos en un rato sé qué hacer. Estaré hasta la hora de cenar jugando, cierto, también tengo tarea para el hogar. Mirando a la lejanía un puente, tenía que cruzar por ahí, mientras seguía su camino recordaba ciertos eventos. ¿Por qué ese recuerdo me perturba tanto? El arrepentimiento por no haber hecho algo me carcome un poco, pero tampoco es nada del otro mundo, mucha gente solo lo ignora y ya está. Pero a mí me perturba, a lo poco de vida que llevo me he dado cuenta de bastantes cosas, y eso que sigo en aprendizaje, cada día por más mínimo que sea intento ser un poco mejor que ayer. Ver tantas cosas sobre disciplina ya afecta a mi mente. Pasando por debajo de ese puente, sin mirar atrás, algo se estaba moviendo. Miró una gran sombra detrás de él. Abrió sus ojos mientras se giraba detrás. Un villano. Un recipiente de tamaño grande. Por simple instinto, las piernas de Nakamura comenzaron a moverse en otra dirección para huir. El villano hecho de lodo lo había atacado, su cuerpo se había envuelto en eso que parecía lodo mientras le impedía moverse. Maldición. El chico pensaba, apretaba sus puños intentando golpear algo, era totalmente inútil. No puedes golpearme, soy fluido. Los ojos de Nakamura se habían tornado rojos, sus ojos ardían mientras apretaba con fuerza sus puños, intentaba moverse de un lado a otros. No puedo respirar, mi cuerpo se fatiga. Mientras pensaba en ello, las fuerzas comenzaban a abandonarlo, sus músculos pasaron de estar tensos a ir relajándose poco a poco. Gracias por tu ayuda, eres mi héroe. Escoria. Al escuchar eso, Nakamura se había enfadado un poco. No pensé que había venido a esta ciudad. El villano parecía referirse a alguien. Nakamura poco a poco iba perdiendo fuerzas, su cuerpo se había cansado debido al esfuerzo y el no poder respirar empeoró todo. La tapa de alcantarilla de la nada se había levantado. Ya todo está bien, Shonen, estoy aquí. El villano lo miró mientras ágilmente se movía. Aquella persona de camiseta blanca aún con su sonrisa se movió hacia un lado evitándolo fácilmente. Haciendo uno de sus grandes brazos hacia atrás, el gran hombre había lanzado un puñetazo. Texas Smash. Al oírse eso, una fuerte corriente de viento que azotó todo el lugar se hizo presente, el villano que era fluido comenzó a moverse debido a eso. Presión de viento. Fue lo único que tuvo tiempo a pensar, había liberado a Nakamura totalmente. El chico solo miró hacia un lado mientras miraba una gran silueta llena de músculos, era alguien con un peinado peculiar y de cabello color rubio. All Might, fue lo único que pensó mientras caía al suelo. Abrió los ojos de golpe mirando al cielo, había perdido la consciencia por unos momentos. Me alegro que estés bien, lamento involucrarte en mi batalla contra un villano, no suelo cometer errores como este, pero estaba emocionado por mi día libre en un nuevo lugar. Al decir aquello, All Might comenzó a reír. Nakamura parpadeó varias veces ante la sorpresa que sentía, miró hacia un lado dándose cuenta de su mochila al igual que del pequeño costal de comida para perros. Gracias. Nakamura dijo eso con incredulidad, no sabía qué decir. Por nada, gracias a ti logré capturarlo. Mostró una botella con aquel villano dentro. Eso, no parece muy seguro. Nakamura siguió diciendo. No te preocupes, llevaré a este tipo a la policía. Bueno, All Might entonces le dio la espalda a Nakamura.
El joven se levantó mientras caminaba y se posaba al lado contrario a All Might. Nos vemos en el otro lado de la pantalla. Al decir eso, All Might comenzó a prepararse para saltar. Cuento con que sigas apoyándome. Nakamura solo vio eso mientras ponía su mano en la espalda de All Might, iba a decir algo. Rápidamente abrió los ojos sorprendido. ¿Me siento más pesado? All Might diría mientras miraba hacia atrás. Oye. Tu fanatismo es demasiado, suéltame. All Might se encontraba por los cielos mientras Nakamura se aferraba a sus piernas. Tarado, si te suelto me voy a morir. Debido a que estaban a gran altura, Nakamura moriría sin duda alguna al caer en contra del suelo. Es verdad. All Might sostuvo a Nakamura de la ropa para evitar de que cayese al suelo mientras miraba hacia adelante. Se llevó su puño hacia su boca mientras pensaba. Maldición. En ese momento, a través de sus dientes salió un líquido rojo. Sangre. Nakamura solo miraba al lejano suelo. Solo pasé al lado de él y le toqué la espalda para agradecerle, fue demasiado tarde ya que había saltado. Nakamura pensaba. Ambos aterrizaron en un edificio cercano. No vuelvo a tocar a nadie para agradecerle algo. Nakamura pensaba sentado en el suelo. Santo cielo, estoy seguro que si pides ayuda, las personas de abajo te ayudarán a bajar. Gracias, All Might, fue sin querer. Nakamura jadeaba mirando al suelo. Tengo poco tiempo, así que me iré. Dándole la espalda a Nakamura, el joven pensaba. Pocas veces tengo la oportunidad de preguntar algo y encima al héroe número 1, quizá me da una respuesta moralista para proteger esa imagen, pero aún con ello, ¿por qué no preguntárselo? All Might, ¿cuál fue tu motivo para ser un héroe? El héroe número 1 se detuvo mientras giraba para ver al chico de cabello negro. Aún tenía la sonrisa en su rostro mientras tomaba la palabra, ¿mi motivo para ser un héroe? All Might sintió un dolor en su cabeza mientras vapor comenzaba a salir de su cuerpo. Maldición, esto es malo. All Might, ¿estás bien? Nakamura preguntó mirando enfrente, una gran capa de vapor había salido mientras poco a poco se dispersaba. Un esqueleto. Nakamura diría mientras se sorprendió. En otro sitio, cerca de un callejón se encontraba una botella con líquido verde dentro. ¿En dónde estoy? ¿Qué sucedió? Las preguntas llegaban a su mente mientras recordaba a un héroe en específico. Ese bastardo. Caminando por ahí, 3 estudiantes se encontraban cerca de esa botella. Katsuki, ese chico callado Nakamura, ¿no es tu amigo de la infancia? El mencionado Katsuki cambió la mirada a una severa para hablar. No menciones ese nombre. Recordando un evento del pasado pateó con furia la botella de plástico hacia una lámpara de la calle. Una explosión de su mano emergió mientras destruía la lata de una bebida. Solo recordar eso me molesta. Ambos alumnos que acompañaban a Katsuki se miraron entre sí para decir. Entonces ¿por qué no vamos a un arcade? ¿Vendrás, cierto? Sí. Los 3 asintieron pero algo comenzaba a moverse por el suelo. Un líquido verde con la capacidad de hablar. Oye, mira. El líquido verde entonces habló. Una capa de invisibilidad con gran particularidad. Mientras Nakamura se sorprendió, miraba al esqueleto rubio enfrente de él. ¿All Might? Nakamura preguntó. Yo soy All Might. Cuando dijo eso, sangre salió de su boca. ¿Qué clase de All Might es este? Nakamura pensaba sorprendido, agitó la cabeza lado a lado para pensar. Sea lo que sea que haya pasado, es mejor irme. Nakamura dio un paso mientras All Might se sentaba en el suelo. Ahora que me has visto así shonen, asegúrate de no escribirlo en la red aunque sea un accidente. Claro, te doy mi palabra de que no lo haré. All Might se levantó parte de la camiseta mientras decía. Es por una herida que recibí de un enemigo hace 5 años, perdí la mitad de mis órganos respiratorios así como también lo estómago, me volví así tras repetidas cirugías y los efectos posteriores, ahora solo puedo trabajar como héroe durante 3 horas al día. Nakamura oía atentamente para hablar. Yo, no sé qué decir. Es normal, muy pocos saben la verdad sobre esto, esa batalla nunca fue publicada porque así lo perdí. Ahora, con respecto a tu pregunta. Yo salvaré a la gente con una sonrisa. Nakamura oía atentamente a las palabras de All Might. El símbolo de la paz no puede ser intimidado por la maldad, yo sonrió para mostrar fuerza a los otros héroes y engañar al miedo dentro mía. Miedo, Nakamura repitió aquella palabra. Es cierto, cualquiera podría sentir miedo en una situación de vida o muerte, esto solo me lo afirma más, quizá es una respuesta falsa y All Might solo desea mantener esa imagen ante mí, pero, ¿y si no es así y me dice la verdad?
Algo puedo aprender de este héroe. Los profesionales siempre están arriesgando sus vidas, quizá eso les impulsa. ¿Y si no es así, All Might? ¿Y si algunos de ellos buscan fama? A la mente de Nakamura llegaron recuerdos. ¿Y si solo nacieron con un gran don y hacen sentir mal a los demás? No puedo respetarlo, la única profesión que no respeto es el ser héroe. Yo, Nakamura negó con la cabeza. Perdón, me estoy extendiendo mucho, gracias por la respuesta. Nakamura bajó la mirada mientras se dirigía a la puerta, la cerró mientras golpeaba su mano contraria con el puño cerrado. ¿Por qué siento tanta rabia? Simplemente no puedo respetar esa profesión, cada persona tiene sus motivos y es lo único que entiendo. Mejor me voy a casa. ¿Qué cambios de humor tan bruscos de solo pensar en un tema? Quizá lo que siento es rabia conmigo mismo. Nakamura suspiró para seguir bajando las escaleras. Ese estúpido recuerdo viene a mi memoria, pero como sea, algo aprenderé de todo esto, algo puedo aprender de All Might. Nakamura asintió ante ese pensamiento. Mientras tanto el héroe número 1 igual abrió la puerta por la que Nakamura había salido. Shonen, repitió en voz baja. Hasta ahora no se había topado con alguien que le hubiese dicho tal cosas. ¿Cuestionar los motivos de un héroe? La mayoría no veía ese otro lado. All Might estaba acostumbrado a la admiración y dar un gran ejemplo, pero pese a ello estaba consciente de lo que ese chico había dicho, nunca lo había olvidado y claro que hacía lo mejor que podía, pero algo quedaba claro, un humano no podría hacer el mismo trabajo que una máquina sí. All Might hacía lo mejor que podía y se seguía esforzando, por ello era respetado y admirado. Algo le había parecido curioso en todo ese momento, en ningún momento ese chico se había declarado su fan como algunos otros de su edad. Pero de nada servía pensar en ello, ¿qué probabilidad había de volver a encontrarse a aquel chico? Ahora solo quedaba una cosa por hacer. ¿Debo llevar a este tipo? All Might abrió los ojos sorprendido mientras buscaba en sus bolsillos. ¿Qué? Miró por la ventana mientras veía una gran cortina de humo. ¿Acaso? All Might corría por las calles en su forma normal, jadeaba un poco y tenía una dirección clara, iba en dirección al ataque del villano. Había un gran incendio al igual que personas corriendo, era el ataque de un villano líquido verde. Dentro de él tenía a un rehén, un joven. Los héroes se agrupaban al igual que los policías. ¡Cobarde! Un héroe gritó mientras saltaba por los aires e intentaba golpear al villano, de nada había servido, su potencia de golpe era muy débil como para afectarle. Había salido disparado hacia atrás por un golpe del líquido del villano, agrietó la pared mientras escupía un poco de sangre. The Adams. Otro héroe había gritado el nombre del anterior. El villano intentó golpearlo pero el héroe lo evitó ágilmente. No te me acerques. El villano gritaba mientras sonreía. No dejaré que una mierda como esta me devore. Katsuki Bakugo era el rehén, creaba explosiones en sus manos mientras fuertes ondas de aire provocaban que los héroes se cubrieran y retrocedieran. Me he ganado la lotería, con esta particularidad y poder podré vengarme de ese tipo. Moviéndose y haciendo una demostración de su particularidad, el villano se estaba moviendo, parecía hacerse más fuerte. Ella está aquí, la heroína novata Moon Lady. Una civil había dicho aquello. Una mujer de gran tamaño comenzaba a correr en la dirección donde todo ocurría, de la nada se detuvo para decir: esperen, necesito al menos 2 carriles. Otro héroe que usaba raíces como extremidades salvó a civiles del fuego. Yo no soy bueno con las explosiones, se lo dejaré a alguien más por hoy, claro era, después de todo era de madera. Mis manos están ocupadas, ¿aún no llegan los bomberos? Otro héroe, que usaba mangueras en sus extremidades apagaba el fuego, estaba ocupado en ello. ¿Cómo van las cosas por allí? Es difícil agarrarlo, el chico lucha contra el villano usando su particularidad, por lo que es un campo minado, es difícil hacer algo contra esta triple amenaza. El héroe llamado The Adams respondió. El villano los miró mientras el líquido en uno de sus tantos tentáculos se transformaba en un puño, iba en dirección a los héroes. Rápidamente lo evitaron para decir: es inútil, nadie puede encargarse de esto. Esperemos a que llegue alguien con una particularidad adecuada. Hay que minimizar los daños hasta entonces, estoy seguro que alguien llegará pronto. Me siento mal por el chico, pero debe resistir un poco más, si tan solo tuviera el poder para expulsar a ese villano. The Adams apretaba sus puños. All Might llegó, estaba detrás de todos los civiles viendo la escena. All Might miraba a aquel villano. Fue en ese momento, me distraje por mi límite de tiempo, y cometí tal error por ese chico. Patético. Mientras All Might apretaba su herida, sentía impotencia. Caminando con una mirada baja, Nakamura miraba al suelo.
Alzó la mirada para pensar. ¿Con qué héroes? No puedo evitar sentir desdén hacia ellos, soy joven y queda mucho por aprender, quizá más adelante cambie mi perspectiva totalmente, pero de momento lo mantengo, luego sé conocer a alguien como Katsuki definitivamente no puedo evitar pensar qué motivos tienen los demás para convertirse en héroes. ¿Realmente les importan los civiles o buscan esa fama fácil? Si naces con un buen don pueden obtenerlo. Lo tienen al alcance, claro que depende de más cosas, pero de un modo u otro siento que el significado de la palabra héroe se ha distorsionado con el tiempo, antes cualquiera persona que muriese por salvar a otra era un héroe, ahora es tan fácil como vestir un traje y patrullar por las calles, que también tiene mérito, pero ¿dónde quedó el ayudar a personas con pequeñas cosas? ¿Dónde quedó el ayudar a cargar las cosas? ¿Tender la mano a un desconocido? Es como si todas las personas inocentes se hubieran hecho más reservados. No, tampoco quiero usar la palabra malo porque quizá no es así, pero si antes había héroes escondidos entre todos nosotros, personas con vidas normales, ahora es más difícil hallarlos. Nakamura se detuvo un momento para pensar. Solo admiro a una persona, ella fue mi héroe en todo caso. El otro héroe que tanto respeto ni siquiera existe, pero sus valores son increíbles, lo único que sé, es que la vida de los inocentes es lo primero, tengo una opinión rara respecto a todos estos héroes que veo caminar normalmente por la calle. Ni siquiera sé lo que siento respecto a ustedes, héroes, pero no puedo respetarlos, hasta no saber los motivos reales de sus acciones, pero tal cosa es imposible. Quizá nunca tenga la intención de ser el fanático de alguno, después de todo ya tengo a mi héroe. Nakamura rió para pensar. Nunca le diré que la veo de tal modo, pero sabe que la quiero. Nakamura sonrió al pensar en eso, giró su vista para ver a un sitio, había humo saliendo de ahí. ¿Qué sucede? Nakamura se acercó ahí mientras miraba detrás de todos los civiles que se encontraban ahí. Sus ojos se abrieron mientras se notaba sorprendido. Ese tipo, ¿qué hace? Es mi culpa, de no haber tocado a Olmig no estaría aquí. ¿Por qué los héroes no hacen nada? Aparentemente tiene a un estudiante de preparatoria de rehén y no pueden acercarse. Los ojos de Nakamura se abrieron con aún más sorpresa. Capturó a alguien por mi culpa. ¿Ese no era el villano que Olmig estaba buscando? Olmig está aquí. Lo vi hace un rato. La conversación entre los civiles se seguía llevando a cabo, Olmig los escuchaba. Olmig apretaba su herida con rabia, apretaba una lámpara de la calle mientras repetía una palabra. Patético. Retorciéndose, dando una mirada afligida, Bakugo se movía como podía, estaba cediendo. Los héroes no hacen nada. Nakamura estaba sorprendido. Miró la mirada de aquella persona mientras la culpa lo invadía. Yo. Su cuerpo comenzó a moverse sin que él pudiese pensar claro. Tengo que hacerme cargo de mis acciones. Sus piernas se movían mientras los civiles lo miraban, los héroes lo miraban sorprendido mientras él seguía corriendo. Suéltalo. Fue la única palabra que salió de su boca. La idea de que alguien corría peligro por su culpa era inaceptable. No podía quedarse quieto. Soy un estúpido por hacer esto, ni siquiera tengo un don para poder hacer algo. Pero aún con ello no podía permanecer quieto. Ese chico muere con una explosión. El villano había reconocido a Nakamura. Pasando por debajo de su brazo, Nakamura la había evitado. Sus reflejos entrenados hacían efecto. Llegó enfrente de Bakugo mientras ambos se miraban a los ojos. ¿Por qué? Bakugo balbuceó a través del lodo. La idea de que alguien esté en peligro por mi culpa es inaceptable, no podía estar quieto. Nakamura respondió rápidamente. El villano estiró uno de sus brazos hacia Nakamura quien había reaccionado. Su velocidad no es la gran cosa, pero fue una estupidez venir, no puedo hacer nada. La mirada de Nakamura se veía con impotencia. La idea de no poder hacer nada le hacía apretar el puño. El villano alzó uno de sus brazos, iba a atacar al chico. Nakamura alzó la mirada mirando eso mientras su mirada era seria. Se acercó hacia Bakugo mientras hundía sus brazos en aquel líquido. Puedo sacarlo con fuerza. Nakamura empezó a tirar de él sin importar recibir el golpe. Apretando la barandilla, vapor salía del cuerpo de Olmig al ver a Nakamura. Sin más, el villano lo fue a atacar. Manteniendo sus ojos abiertos, Nakamura lo miraba. Aún con ello apenas pudo presenciar lo que sucedió. Olmig había bloqueado el golpe del villano en su forma musculosa. Soy realmente patético. Aún cuando te lo dije no lo puse en práctica, los profesionales siempre arriesgan la vida. Olmig diría aquello mientras sangre salía de su boca. El villano gritó su nombre mientras Olmig solo decía una frase. Detroit Smash.
De un solo puñetazo había creado tremendas ráfagas de viento, el incendio se había apagado en su totalidad mientras los héroes retrocedían con gran fuerza. Mount Lady protegía a los civiles para evitar que salieran volando. Un tornado pequeño se había formado debido a la potencia del golpe de All Might. Lluvia comenzó a caer en todo el lugar, todos parecían sorprendidos. All Might había creado nubes debido a la presión de viento de su puñetazo. Todos debido a eso estaban sorprendidos. Nakamura tenía los ojos abiertos mientras su cabello comenzaba a mojarse, miraba la silueta de All Might, segunda vez que había sido salvado por él. Podía jurar que se tambaleó por unos momentos. Rato después, los demás héroes habían juntado las partes de aquel villano líquido y se lo entregaron a la policía. Los reporteros no tardaron en llegar mientras entrevistaban a All Might, todo el público lo aclamaba. Nakamura tomó sus pertenencias mientras comenzaba a caminar dándoles la espalda, oyó la voz de los héroes que lo regañaban, Nakamura solo les dio una mirada para negar con la cabeza. ¿Qué se supone que hacían? Yo solo sé que me equivoqué con esa decisión que tomé, pero esa idea era inaceptable, no quiero poner a nadie en riesgo por culpa mía. Nakamura miró su mano para pensar. Si tuviese un don seguramente podría haber hecho algo, pero bueno, ¿qué más puedo hacer sino darme cuenta de lo imprudente que puedo llegar a ser? Recibiendo una mirada de alguien, Bakugo miraba a Nakamura, el chico de cabello castaño solo caminaba para mirar a otra dirección. Nakamura caminaba mirando al suelo. Ayudar a otros, aún siendo Bakugo, realmente fue porque no lo reconocía a la lejanía, pero la idea de saber que alguien corría peligro por mi culpa era inaceptable. Yo, solo fui un idiota. Era ya el atardecer. Detrás de él, alguien lo estaba siguiendo. Ryo. El susodicho se giró para verlo, Ryo era su nombre, de apellido Nakamura. Ryo se giró para ver a Katsuki detrás suyo. En ningún momento pedí tu ayuda, estaba bien solo. Ryo con sus ojos cafés miraba a Bakugo. ¿Necesito un motivo para ayudar a quien decida? Ryo respondió sin pensar. Katsuki miró la mirada de Ryo para apretar su puño. Solo eres alguien sin particularidad, un desecho. ¿Qué intentabas? Di lo que quieras. Ryo solo le dio la espalda a Katsuki para hablar con desdén. No estoy de humor para soportar las idioteces que tengas para decir. Ryo siguió con su camino. Estoy aquí. Ryo alzó la mirada mirando enfrente suya. All Might, ¿qué haces aquí? Escapé de los reporteros. Fue sumamente fácil, ¿por qué? All Might hizo una pose de orgullo para decir. ¿Por qué soy All Might? Y al decir eso escupió sangre. Ryo solo lo miraba, ya no se sorprendía. ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas algo? Vine a agradecer. Ryo solo miraba a All Might esperando a que terminase de hablar. No posees particularidad, ¿cierto? Ryo abrió la mirada sorprendido, en ningún momento se lo había dicho. Ah, el incidente, ¿cierto? Supongo que es normal que tengas esa conclusión ya que no hice uso de ninguna, pero sí, es verdad, no tengo. Quería agradecer, fue gracias a que vi a un chico sin particularidad actuar que pude intervenir. Ryo lo miró con ojos de curiosidad. Los héroes élite tienen historias sobre sus días escolares, la mayoría comparten una cosa en común. Sus cuerpos se movieron antes de que tuvieran la capacidad de pensar. Ese fue tu caso, ¿cierto? Realmente no sé cómo describirlo, mi cuerpo por una parte quiso moverse por su cuenta, pero por otra fui capaz de considerarlo por un momento, aún con ello decidí hacer algo aunque fue una idiotez, o eso creo, que podía hacer sin particularidad. Fue imprudente y soy consciente de ello, pero aún así, saber que por mi culpa alguien ajeno al problema corría peligro no podía aceptarlo, simplemente no. Responde una cosa, Shonen, ¿qué es un héroe para ti? ¿Un héroe? Ryo miró al cielo para hablar. Alguien a quien no le importa sacrificarse por los demás, alguien que ayuda desinteresadamente, alguien que busca la protección de los civiles a toda costa, pero, considero que hay héroes pequeños, como el ayudar a alguien a cargar algo, ayudar a un animal callejero, ayudar a una niña perdida quizás, creo que lo único que puedo decir es alguien que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, quizá es una vista muy infantil, ya que personas así hay muchas, ahora para ser héroe lo único que necesitas es tener un don fuerte y depender de las notas que saques en una academia. Creo que se ha ido perdiendo el sentido de esa palabra con el tiempo. Ryo se detuvo para decir. Lo siento, me extendí demasiado, realmente no tengo una vista clara de lo que considero respecto a los héroes de hoy en día, es un tema que me deja mucho para pensar, lo único que me queda claro es que no puedo aceptarlos tan fácilmente. Ryo miró la hora en su muñeca para decir. Mierda, tengo que irme. All Might, gracias por todo. Ryo comenzó a correr para poco a poco desaparecer de ese sitio.
Shonen, ¿realmente lo encontré? Olmig parecía dudar de algo, pero no puedo evitar sentir inquietud. Vaya día. Ryo llegó a su hogar mientras suspiraba. Ryo llegó a una pequeña casa, tenía cocina, 2 baños, 2 habitaciones y sala de estar, era una casa para una familia de 4. Nakamura, su hermana menor, su madre, y la pareja de su madre. Ryo y su padre biológico era tema aparte, por lo que solo era medio hermano de su pequeña hermana. Entrando por la puerta, oyó a alguien. Ryo. Era la voz de su madre. ¿Te sucede algo? Te noto raro. Su madre llegó frente a él mientras lo miraba. Solo me vio la expresión y se dio cuenta. Ryo pensó. Mamá, ¿tú me consideras buena persona? La madre de Ryo asintió sin dudar. Te lo he dicho antes, no veo por qué sigues con dudas. Eres noble. Ryo miró al suelo para subir unas escaleras. Iré a mi habitación. Mientras subía las escaleras, Ryo pensaba. Lo que sucedió hoy me deja gran inquietud, muchas cosas por aprender en tan poco tiempo. Antes de hablar con ella quiero aclarar mi mente, aunque bueno, realmente ¿qué puedo sacar de esto? Quizá algo mejor, algo con lo que quedarme y aprender a no ser tan imprudente. Ryo, ¿y la comida para el perro? El castaño se detuvo mientras miraba enfrente suya para soltar un grito. ¡Mierda! En esa noche, Ryo estaba boca arriba en su cama, tenía audífonos puestos mientras oía música. El chico tomó una vendas que tenía en su mesa de noche mientras comenzaba a ponerlas sobre su mano izquierda. Lo único interesante que hay en mi vida es esto, el deporte que puedo decir me fascina, agradezco una única cosa buena que hizo mi padre, presentarme el boxeo. Ryo sonrió al decir eso. Hace poco fue que me decidí a entrenar, aunque no llevo mucho, solo 3 meses y sin gimnasio alguno, pero aún así, no lo sé, no viviré de eso, pero sí me gustaría subir aunque fuese una vez a ese ring. Luego de ahí seguiré con mi vida normal, tampoco creo que mi vida pueda cambiar con solo una decisión, ¿o sí? El día siguiente había llegado. Ryo miraba la casa donde estaba mientras pensaba, también esto, mis padres están separados y mi madre conoció al hombre que es el padre de mi hermana, bueno, no sé ni para qué pienso en eso, sinceramente me alegra que ellos 3 estén bien, las peleas que antes tenían generaban un ambiente demasiado tóxico para mi pequeña hermana, qué bueno que aprendieron a sobrellevarlo y se nota gran mejoría en todos estos meses. El chico llegó a la cocina mientras notaba algo. Una mirada fija en él. Ryo se encontraba en la mesa mientras su madre lo miraba, las noticias habían sido vistas por la mujer. Miraba a Ryo mientras decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ponerte en peligro? Yo sinceramente no lo sé, no tengo un motivo por el que pueda explicar eso, soy alguien que simplemente no puede ver algo así y no querer actuar. Ha pasado antes y lo sabes, aquella ocasión que separé incluso 2 perros pelear, que a cambio me mordieron pero evité que se hicieran más daño. Ryo sonrió al decir eso. O aquella vez donde me metí a defender a mi tía, terminé algo golpeado pero logré mi cometido que era protegerla. La madre de Ryo soltó un suspiro mientras tocaba la cabeza del adolescente. Ryo, como madre no quiero que corras riesgo innecesario, más de una vez te he dicho que no te metas en problemas y sé que haces caso, suspirando, la mujer siguió con su diálogo. Pero sé que en una situación en la que si ves a alguien correr riesgo serías el primero en actuar, incluso antes que yo, me lo has confirmado en multitud de ocasiones, como madre podría decir que estoy orgullosa de tener un hijo así, pero nuevamente como madre me preocupo por ti. La mordida del perro, los golpes que recibiste, incluso aquella vez donde recibiste más de una explosión, solo quiero que tengas eso en cuenta. Ryo sintió el tono de su madre mientras miraba abajo, soltó una pequeña risa para hablar. Lamento haberte preocupado todas esas ocasiones, fue egoísta de mi parte, pero hay algo que no puedo negar, me siento muy contento por todos los resultados que dieron aquellos esfuerzos. Ryo sonrió al decir eso para volver a decir. Puedes permanecer tranquila, no tengo ninguna particularidad y aun si la tuviera no tendría la intención de ser un héroe, no correré riesgos innecesarios. Ryo se levantó mientras miraba a su madre, reía por el comentario del chico, todo lo que había pasado tanto por no tener particularidad como por eventos externos lo habían marcado como era, y eso la alegraba. Puede que no tengas una como yo o como tu padre, incluso como tu hermana, pero tienes algo que yo aprecio mucho más, un buen corazón. Ryo miró la sonrisa de su madre mientras ella soltaba otro comentario. Por eso espero que te toque una buena mujer que sepa apreciarlo. Ryo cambió su expresión al oír eso, su mirada se desvió mientras la comisura de sus labios bajaba. ¿Por qué siempre hacer énfasis en una mujer que crees me llegará? No se puede saber, eso dices ahora, solo espera.
La mujer sonrió mientras miraba la hora. Será mejor que te vayas de una vez, no quería salir. Te veo en un rato entonces, llámame si necesitas algo. Ryo le dio la espalda a su madre mientras se ponía su capucha, una mujer que me llegará, seguramente la conozca en algún futuro, aunque no se sabe. Al pensar eso, salió por la puerta. Era fin de semana y Ryo había salido como su madre había dicho. En mañana, salir a correr, luego esperar un rato para un entrenamiento de fuerza. Ryo estaba perdido en sus pensamientos mientras algo llamaba su atención. Un gimnasio, aún es muy pronto, quiero ver hasta dónde puedo llegar solo. Ryo pensó sonriendo. El chico se encontraba frente a una cuerda, estaba atada de una rama a otra rama, era un lugar donde justamente había dos árboles, que le favorecían a practicar algo. Los esquíes son algo importante, debo flexionar mis piernas y también debo de mantener a mi tren superior quieto viendo hacia adelante, sin bajar la guardia, entrenarlo hasta tenerlo dominado, eso es lo único que entiendo. Sin más, el chico comenzó a hacer lo dicho, sudor caía de su rostro mientras se le veía una expresión de esfuerzo, llevaba un rato haciendo lo mismo mientras pensaba. Mejora reflejos, aunque en una pelea real es algo muy distinto para esquivar un golpe, esto por lo menos me ayuda a estar más preparado para cualquier motivo. A la mente de Ryo llegó un incidente del pasado, eso hubiese sido muy distinto si fuera mi yo actual. Soltó una pequeña risa a eso mientras su cabeza chocaba contra la cuerda. Perdí el ritmo por estar pensando en idioteces, empezaré otra vez, solo que ahora haciendo el símbolo del infinito. El rato pasó y Ryo se encontraba sentado en una banca tranquilamente para reponer sus energías, miraba a la cuerda que estaba en sus manos mientras pensaba. Me parece realmente curioso lo que logré, hasta mis reflejos han mejorado, como sea, pese a que incluí nuevos hábitos sigo en una gran parte igual. Me preguntó qué debería de estudiar dentro de lo poco que me queda para la universidad, tengo dudas del que me pueda motivar para tomar esa opción. Ryo, como se había dicho antes, era un chico común y corriente, no destacaba en algo y había un solo deporte que lo entretenía, su familia tampoco era sumamente adinerada, vivían justamente, por eso mismo Ryo decidió seguir su entrenamiento por su cuenta, claro que, como cualquier persona debe de ver qué tanto involucra aquello a lo que gustaría dedicarse. Ryo solo no tenía respuesta a eso, como cualquier otro adolescente no sabría qué estudiar ya que no se había dado el tiempo a pensar en algo, las pocas opciones que rondaban por su mente no eran del todo malas, aunque se preguntaba algo, ¿realmente me veo trabajando de eso? Tengo solo dos opciones pero realmente no tengo ninguna clara. Mirando al cielo con una expresión aburrida siguió pensando. Sinceramente no sé qué me depara el futuro, no lo veo oscuro pero tampoco lo veo brillante, quizá un futuro más, conocer a alguien y quién sabe, quizá algo pase ahí. Ryo agitó la cabeza a ese pensamiento. Escuchar tanto a mi madre decirlo creo que me afectó de algún modo. Aunque por otro lado tengo una cuestión, si eso pasa, ¿tendré problemas económicos como mi madre tuvo cuando yo era un niño? Porque si eso es así estaría algo difícil el tener algo con alguien y mucho menos un hijo. De todos modos, ¿qué probabilidad hay de que tenga uno? Soy demasiado joven para pensar en eso. Creo que escuchar tanto a mi madre decirlo me afecta de algún modo. Sea como sea, miremos al presente y mejor no pienso en el futuro. Ahora que toqué el tema monetario, incluso a día de hoy el dinero no sobra y en veces escasea un poco. Tantas dudas y se puede decir que me queda poco para la universidad. Es más, siquiera la haré, ya que es algo complejo, aunque no es tan larga y podría conseguir un mejor empleo gracias a ello. Dije que no pensaría en el futuro y es lo primero que hago, por lo menos no me siento presionado por nadie. A la mente de Ryo llegó la imagen de alguien, ignorando por completo la existencia de mi padre. No tengo presión de ningún tipo. Ah, mira, un héroe persiguiendo a un delincuente. Ryo pensó viendo una pequeña persecución entre un villano y un héroe. Ryo luego miró otra escena normal en un día cualquiera. Una pareja discutiendo, a juzgar por la edad que tienen se ven jóvenes. Bueno, eso creo, ya que con las particularidades no tengo ni la menor idea de qué edad pueden llegar a tener, tema aparte, pero como decía se ven jóvenes, y para discutir en público habrá dos opciones, o son muy inmaduros o el problema es demasiado grave. Sea como sea, no debo de pensar tanto en eso, aunque por otro lado, ¿por qué siento curiosidad sobre por qué discuten? Eso está mal, Ryo, maldito morbo que no me deja tranquilo. Ryo pensó mientras miraba al cielo. En su lugar mejor pensar en algo más y centrarme en lo mío, aunque no lo sé, no tengo nada que hacer hoy día, menuda novedad. Ryo pensó pero regresó a la realidad. Ey, esta pareja se está pasando de intensa. Ryo miraba cómo la discusión iba escalando demasiado en tan poco tiempo. No es mi problema, no debo de meterme, ¿por qué ahora el sujeto está tomando a la tipa del brazo? ¿Por qué se van moviendo? ¿Y los héroes?
La chica no se ve nada contenta por eso, se ve muy tensa. Yo seguía mirando aquella escena, la chica parecía forcejear mientras el hombre la seguía llevando. Cerca de ese lugar, alguien apareció mirando atentamente a Ryo. En el peor de los escenarios claramente tendría que actuar, pero ¿qué posibilidad habría de que eso acabe mal? Miró como Ryo comenzaba a levantarse. El lugar en el que estaban, pese a ser público, no mucha gente pasaba por ahí. Ryo se empezó a mover mientras seguía mirando la escena. No hagas nada precipitado, mantente con la guardia en alto. Cuando pensó en eso, vio como aquel hombre dio un fuerte tirón del brazo a la mujer. Bueno, suficiente para mí. Ryo comenzó a caminar a esa dirección, cerró su puño derecho nada más, por si acaso llegara a necesitarlo. Disculpen. Ryo finalmente había hablado mientras la pareja lo miraba, pudo ver cómo el brazo de la mujer estaba rojo mientras su expresión no se veía bien. Ryo había ganado la atención de ambos. Llevo rato viéndolos y creo que es suficiente, suéltala y listo. El hombre se posó delante de Ryo. Era un poco más alto, pero por su complexión tampoco parecía ser demasiado atlético. De todos modos había una posibilidad que podría acabar bien o mal para Ryo. La particularidad. Quien miraba aquella escena parecía acercarse más y más, no dejaría que Ryo pase peligro innecesario, ya había comprobado aquello que quería. ¿Quién te crees para decirme cómo tratar a mi mujer? Ryo miró como un brazo de él pareció aumentar un poco de tamaño. ¿Puede aumentar sus brazos a gusto? ¿O es que acaso puede aumentar su masa muscular gracias a su particularidad? Es en momentos así cuando me doy cuenta lo idiota que soy en ocasiones, o mejor dicho imprudente. Ryo se regañó a sí mismo, pero ya era muy tarde, no se echaría hacia atrás. Simplemente vi que eres violento, necesito un motivo más. Ryo diría mientras su mirada se tornaba seria. La mujer se pondría frente al hombre para decir, es suficiente, vámonos. Ryo miró eso para suspirar, parecía que el conflicto había llegado a su fin. El hombre empujó a su mujer a un lado mientras Ryo volvía a cerrar su puño. Muy bien, me queda claro que es de los hombres que llevan mucha violencia dentro de sí, esto no acabará bien, Ryo pensaba mientras permanecía atento. El hombre alzó un brazo hacia atrás mientras Ryo daba un desplazamiento hacia atrás. Es lento, sus puñetazos son predecibles, Ryo pensó mientras sus dos manos se alzaban, estaba en guardia. Luego de haberme enfrentado a unas explosiones, no es como que algo así me dé miedo. Pensó Ryo recordando el pasado. El hombre una vez comenzaba a moverse. Solo lo cansaré y trataré de no golpear, aunque de ser necesario esta sería una pelea que no podré evitar, siempre dicen que la mejor pelea es aquella que puedes evitar, Ryo pensaba mientras con sus desplazamientos se hacia atrás o a un lado. Quien miraba eso observaba a Ryo, se había dado cuenta de la estrategia del adolescente con solo mirarla. A mayor masa más energía, eso es así, tengo la estrategia perfecta para ti. Ryo se mantenía al margen. Mientras miraba los golpes que iban su dirección, intentaba evitarlos lo mejor posible. Uno de ellos rozó cerca de él, sus ojos pudieron ver aquel golpe a no tan lejana distancia, si aquel golpe le llegaba a dar, los papeles habrían cambiado. Creía que esto sería peor, pero a comparación de lo que he hecho en el pasado algo como esto no se siente tan diferente, debo de agradecer a aquel idiota. Ryo seguía pensando. Luego de unos momentos el patrón se seguía repitiendo, Ryo mostraba que 3 meses no habían sido en vano. No era mucho tiempo pero ya le daba ventaja sobre cualquier otra persona que no supiera pelear. El hombre jadeaba mientras miraba a Ryo. Usaste tu explosividad durante este tiempo, es gracias a eso que pude usar tu estrategia en contra tuya, como estamos en un lugar abierto tengo ventaja, y podía moverme libremente sin que algo me detuviera el paso, debido a que no lograste alcanzarme tus energías, se acabaron gracias a tu imprudencia. Ryo solo bajó su guardia mientras daba unos pasos atrás. No te voy a dar la espalda, no soy imbécil, en una pelea nunca debes hacer eso. Se acabó. Ryo no dijo nada más para seguir dando unos pasos atrás, podía oír los jadeos mientras él seguía pensando. Evité daños innecesarios y fui más estratégico, de haber estado en un lugar pequeño, definitivamente me habría golpeado y eso hubiera acabado mal para mí, si uno de esos golpes me llegaba a conectar, sumado a su peso más el impulso que llevaban definitivamente me habrían hecho un daño severo, pero estando en un lugar como este tengo ventaja, a mayor masa más energía, siempre intentar llevar al oponente a mi territorio, eso es lo mejor que puedo hacer. Estos 3 meses dedicándome a aprender no han sido en vano para nada. Ryo pensó complacido por los resultados que había obtenido. La chica, es cierto. La había olvidado.
Ryo miró a sus alrededores sin darle la espalda al sujeto, ya no estaba esa mujer. Espero por su bien que haya buscado ayuda y acusar a este sujeto con la policía, yo es mejor de que me vaya. Ryo ahora sí le dio la espalda mientras comenzaba a correr. Ese sujeto está más cansado que yo, es imposible que me atrape, yo solo gaste poca energía. El sujeto miró al adolescente correr mientras lo miraba con rencor. Aquella persona que miró toda la escena sonreía, había probado lo que quería y parecía ahora estar más seguro de su decisión. Ryo suspiró. Si acaso ese tipo viene detrás mía, estoy en un lugar con mucha gente, si intenta algo estoy seguro alguien llamará a las autoridades. Ryo pensó, había sacado a relucir su plan de repuesto. Eso acabó demasiado bien, usé su particularidad en su contra y estábamos en un territorio donde yo tenía toda ventaja, si él hubiese sido un poco más estratégico y no tan salvaje eso se hubiera convertido en algo sumamente problemático, si hubiera administrado bien sus energías y me hubiese conectado un solo golpe todo se hubiera venido abajo, me hubiera obligado a contraatacar y eso se hubiera tornado en una pelea de resistencias, ¿cómo le diré esto a mi madre sin que me regañe? Justamente fue hoy cuando le dije que no correría riesgos innecesarios, y otra vez demostrando que no puedo permanecer quieto, aunque esta vez no me golpearon al menos. De todos modos fue para defender a alguien, supongo que si le cuento esa parte primero evitaré cierto regaño por imprudente. Mientras Ryo pensaba en eso, alguien apareció delante de él. Ryo alzó la mirada para mirar su rostro. All Might. Ryo dijo en voz baja mirando enfrente suyo.